Hola secretistas, bienvenidos una vez más al podcast de Secretos Literarios. En una grabación anterior hablamos de libros de lectura ligera que recomendábamos. Bien, pues en esta ocasión os queremos recomendar libros de lectura densa, es decir, libros que requieren un esfuerzo pero que merecen la pena. Creo que se va a hacer un poquito largo el podcast, así que coger palomitas y empezamos. Yo voy a empezar con una novela que para mí no es para nada densa y de hecho fue una sorpresa mayor enterarme de que para muchos sí que lo era. He de decir que esta novela es de mis favoritísimas, está en el top 3, incluso ha llegado a desplazar a Orgullo y Prejuicio, que para mí estaba entre las mejores, que sigue siendo, pero que esta pues le ha quitado el lugar. Estoy hablando de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Es una novela que puede parecer densa en principio por las páginas que contiene. No sé según las ediciones, pero estarán rondando las 400 páginas. Puede que según alguna edición es más o incluso menos. Pero yo la leí la primera vez en formato electrónico y rondaba las 400 páginas. Para mí ese es el motivo principal de que parezca una novela densa. La otra es que se tiende a pensar que es una novela romántica, simplemente de relación amorosa de los dos personajes. Chico quiere chica, chica no quiere al principio, pero luego sí. Y entiendo que a las personas que no sean fans del romance que les parezca un tostón leer 400 páginas de puro amor encorsetado. Pero no, yo estoy aquí para desmentirlo por activa y por pasiva. Vamos a ver, ¿de qué va Norte y Sur? Norte y Sur es una historia que vamos viendo y conociendo a través de su protagonista, Margaret Hale, una muchacha que vive pacíficamente en el sur y que se ve en la tesitura, en la obligación de mudarse al norte a raíz de un asunto familiar y tener que convivir ahí en este nuevo entorno, un entorno que para nada es parecido a su amado hogar en el sur de Inglaterra. Lugar idílico, con un paisaje bonito, tranquilo, pacífico, pero que al llegar al norte es realmente la otra cara de la moneda. Es frío, es gris, es oscuro, hay muchos conflictos, mucha pobreza y todo ello derivado de la revolución industrial que estaba teniendo lugar a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Lógicamente, Margaret sufre este cambio, pero vemos a medida que avanza la historia cómo poco a poco se va ella también integrando en esta sociedad gracias a que hace amistades con algunas personas de la población del norte, va conociendo su situación, a la gente de Milton, que es donde residen, como ya he dicho, a través de sus amistades, como la que hace con Bessie, que es la primera amiga que tiene realmente hasta el final, así como su padre, que era un líder sindical. Y poco a poco ella va comprendiendo la situación, simpatizando y defendiéndoles. En el otro lado, en el punto contrario, digamos, de Margaret, tenemos al protagonista, a John Thornton, que puede parecer que esté ahí simplemente para representar el interés romántico, pero error. No, con mayúscula. John Thornton es el dueño de una fábrica de algodón, una de las fábricas importantes del norte y de Inglaterra, que emplea a cientos de personas en esa región y está ahí para hablarnos de muchos más asuntos que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, si me preguntaran si es una novela romántica con otros temas, yo diría que no, que es justamente al revés. Es una novela sobre la revolución industrial que tiene como tema secundario una relación amorosa o no, porque no está claro hasta el final, y es un romance que simplemente envuelve la transición de la sociedad inglesa en este nuevo orden económico, digamos. Pasamos a los personajes. Voy a nombrar a los principales.
Como ya he dicho y he mencionado a Margaret Hale, que es la protagonista principal a través de la cual conocemos toda la historia, es una muchacha de 19 años que vive en su sur idílico. Es una muchacha pacífica, tranquila, bien instruida, generosa, pero que tiene ciertos prejuicios sobre el norte que están relacionados con su vida maravillosa que tiene en el sur. Se ve obligada a emigrar, digamos, al norte debido a que su padre, que es un clérigo, pastor de la iglesia anglicana, pierde o tiene una crisis de fe, no está de acuerdo con ciertos preceptos, tiene dudas y por lo tanto prefiere colgar el hábito y dedicarse a otra cosa. En principio, los padres de Margaret pueden parecer de carácter débil, pusilánimes, incluso cobardes, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que la madre simplemente es delicada porque es enfermiza y que el padre realmente está librando una batalla moral y personal dentro de él muy importante y por lo tanto esto justifica que se desconecte un poco de lo que está pasando a su alrededor. El resultado es que Margaret es la única fuerte de la familia, es casi hija única porque tiene un hermano pero está desaparecido por razones que no vienen al caso y que se explican más adelante en la novela. Ella es la fuerte de la familia, ella es la que tira de ella, la que se encarga de todos los asuntos administrativos, personales, de sociedad. Aparte de eso, es una chica que aunque defiende sus ideas a muerte con quien sea, ya sea un simple obrero o la persona a la que mande más en la sociedad, ella tiene sus principios, sus ideales y los defiende. Si no bien con una espada, pero sí es obstinada la chica. O sea, tiene una idea fija y es la que defiende y punto. Y eso es muy importante y es muy transformador, transgresor para la época en la que viven, donde las mujeres apenas opinaban o no estaban ni siquiera se les permitía opinar y que ésta defendiera libremente y delante de todos sus ideas. Lo que a mí no me gustó mucho de ella, porque no es un dechado de virtudes esta mujer, es que es muy... Bueno, tiende a formar ideas preconcebidas o puede ser prejuiciosa, aunque luego cambia cuando ya conoce la realidad, pero también tiene un autocontrol férreo de sus sentimientos, se preocupa más de analizar lo que les pasa a los demás y se olvida de lo que le pasa a ella. Que puedes decir, no, es que es generosa, se preocupa por los demás. No, porque que te olvides de ti misma no tiene que ser necesariamente bueno, porque te pueden estar pasando cosas malas y que tú no lo sepas y no las autoanalices. Entonces, este es el lado un poco que a mí no me gustaba, porque a veces me ponía un poco nerviosa y decía, pero ¿cómo puedes criticar a tal persona cuando tú misma no te das cuenta de que te está ocurriendo, que lo estás haciendo? Entonces, pero vemos cómo cambia poco a poco. Con la historia vamos como madura, cómo se vuelve más tolerante a través de su trato con Milton, la ciudad en la que vive. Esta chica, la primera amiga que hace es Bessie, una mujer que que es obrera, que trabaja en una fábrica textil y que junto a su padre son los representantes de la clase obrera en esta novela. Vemos con ellos los miedos, las inquietudes, las preocupaciones, de verdad las vivimos con ellos, todas derivadas de la situación precaria y laboral de esta clase obrera en ese momento tan importante de la transición económica. Estos son los personajes secundarios, pero son realmente importantes para conocer qué está pasando con el resto de la población, no solo con la aristocracia o la burguesía. Por otra parte, tenemos al protagonista, a Mr. Thornton o John Thornton. Es el dueño de una fábrica, como ya he dicho, y para mí es una versión masculina de Margaret. Y ahora lo explico porque Vamos a ver. me estás mirando con cara así un poco de póker. John Thornton es el fuerte de la familia, al igual que lo es Margaret. ¿Por qué? Porque él también se vio en la situación de sacar adelante a la familia después de que su padre, que creo que era especulador, se suicidara.
perdiéndolo todo, dejando a la familia en la más absoluta ruina. ¿Qué pasa? Entonces, no solo tienen que vivir la familia con la vergüenza de lo que ha hecho el padre, porque recordemos que en esa época tan intransigente, la sociedad era muy intransigente y por lo tanto un suicidio en una familia bien era visto como algo súper escandaloso que había que callar. Por lo tanto, no solo era la vergüenza, sino que estaban en la más absoluta ruina. Entonces él empieza a trabajar, creo que incluso como empleado desde lo más bajo y poco a poco al asociarse con otra persona y tal, ya vuelve a recuperar la fortuna y vuelve la prosperidad a la familia. Es un hombre que puede parecer al principio intransigente, que es lo que yo lo comparo con Margaret, porque al principio puede formarse sus prejuicios, pero con su trato con los demás también va cambiando y se va suavizando. Por eso yo establezco este paralelismo entre los dos. Y el último personaje que para mí es muy importante es que es el otro contrapeso de los personajes femeninos, que es la madre de John. La madre es el otro personaje muy fuerte para mí. A mí me encantó. A veces dices, qué bicho que es. ¿Cómo me gusta? Pero ole el personaje que es. Es de estas señoras de inamovibles, que es una roca. De hecho, es una roca para su hijo. Es su punto de apoyo, que sabe por lo que es realista, sabe por lo que está pasando en la sociedad, los sacrificios que tiene que hacer su hijo y siempre está a su lado. Y durante mucho tiempo él se ha apoyado siempre en su madre porque saca de ella su fortaleza. Es tan igual de transigente que su hijo, hasta el punto de que desprecia cualquier signo de debilidad y al principio choca con Margaret, porque ella rechaza a su hijo y claro, su hijo para ella es su sol y cualquier persona que lo rechace pues se merece la peor de las muertes. Pero pues, es una relación que tiene con Margaret de amor-odio, porque a pesar de eso reconoce en ella una persona fuerte y ella eso lo admira, por mucho que lo intente no ve ningún signo de debilidad en Margaret y por lo tanto hay esta relación, no diría amor, diría admiración y odio, bastante odio. Finalmente, y ya con esto dejo cerrada mi defensa, señoría, volvamos al punto de si es una historia romántica o muchos casos que también he visto que decían que era un amor instantáneo, que es un insta-love, ¿no? No me gusta emplear esta palabra, que es chico conoce a chica y boom, ya está. No, al menos por parte de Margaret no, por parte de él sí, pero no es amor realmente, es simplemente ve chica, qué chica más guapa y diferente, no hay de estas en el norte y me gustaría conocerla. Pero a medida que la va conociendo, ella le va cerrando cada vez más puertas, las ventanas y cualquier resquicio que esté abierto. Y de ahí. Pero lo que digo, el amor no es el tema central, al menos para mí. Es lo que rodea, es lo que ameniza, puede ser la crudeza o lo que nos puede hacer más pesado de la revolución industrial. Nos presenta también cómo las distintas clases, no solo la burguesía, sino también las clases obreras se enfrentan a esta nueva realidad que casi les coge a todos por sorpresa. Y la relación de estos personajes evoluciona a medida que ellos mismos van evolucionando. Sí, John se siente atraído por ella, pero eso no es suficiente, porque creo que los dos tienen que madurar, crecer y cambiar cada uno por su lado, abrirse, ¿qué es lo que hacen? Abrirse y conocer otros puntos de vista, respetarlos sino aceptarlos, y de ahí que una vez que ya han madurado y crecido, pueden o no hablar de relación entre ellos o no. Y hasta es lo que quería decir de la relación esta romántica entre ellos. Pero lo que más nos tiene que importar de esto es ver cómo se organizan los sindicatos, los inicios, las huelgas incipientes y su consiguiente fracaso, cómo reaccionan los jefes ante estas nuevas realidades laborales, las enfermedades que padecen las clases obreras por la mala situación, la precariedad en la que viven, y esto es lo que realmente con lo que tenemos que quedarnos. Para finalizar, la miniserie de la BBC. Patata. Que yo debo reconocer que yo vi la serie muchísimo antes de leer el libro, que para mí refleja muy bien, para gustos colores, pero para mí refleja muy bien la novela y la adaptación es bastante fiel y está muy bien, no le cambiaría casi nada. Tal vez para mi gusto el personaje de John
yo creo que lo hacen demasiado severo, un punto más en la serie que en el libro, porque me sorprendió que en el libro era un poco más tratable, digamos. No sé, quizá para hacer ese cambio brusco o ese choque entre personalidades, lo hacen un poco así más... Puede ser, pero no le cambiaría casi nada. No, y además Richard Armitage. En fin, ¿qué os podemos decir? Nada Estamos más, muy señoría. enamoradas. Bueno, después de este análisis exhaustivo de la novela, que te agradecemos, Gracias. sí, como ya ha dicho Cone, hay una miniserie. Si os da miedo empezar con el libro, es un buen punto de partida, es un acercamiento, porque tampoco os va a hacer un gran spoiler del libro. No. Simplemente es un acercamiento a la miniserie, a la historia, Que más que nada os dan va a más traer. ganas de leer el libro Sí, que otra cosa. exacto. Y yo no conozco a nadie que haya visto la serie y que haya dicho que no me ha gustado para nada o que bodrio, que me has hecho ver. No, para nada. Todos nada. los que la ven, al menos si no quieren leer el libro, al menos sí que les ha gustado la serie. Sí, es que la serie está muy bien hecha. Así que un buen punto de partida. Y aunque el libro sea denso, yo creo que merece la pena. Claro. Y la miniserie creo que tiene 4 capítulos. Sí, es muy cortita. Se pasa volando. Lo que sí que me sorprende es lo que has dicho de la madre, que en la miniserie no se ve tan... Yo creo que sí. Pero no tanto. Es bastante firme la mujer, yo creo. Pero que no le dan tanta relevancia como tú has dicho que es un personaje tan importante. Yo creo que sí. Yo no le podría reprochar eso porque creo que se ha reflejado bien. No sé, a mí me parece que podrían haberle dado más protagonismo también a la madre, incluso a los padres de ella no aparecen ahí esporádicamente. Realmente no son tan influyentes. Es un buen paso si os da miedo, porque yo entiendo que pueda dar miedo la novela. Pero bueno, dejemos de lado la literatura clásica y centrémonos en la literatura contemporánea con una vacante imprevista de la maravillosa J.K. Rowling, de la que no nos cansamos de hablar en los podcasts. Una vacante imprevista es una historia que nos sitúa en un pueblo imaginario del sudoeste de Inglaterra, que se llama Pafford, donde los habitantes se conocen unos a otros y se tratan siempre con amabilidad, lo típico que suele darse en los pueblos. Sin embargo, esta aparente estabilidad se ve perturbada por la súbita muerte de Barry Fairbrother, el cual ocupaba una posición muy importante dentro del consejo parroquial del pueblo. Dado que es una vacante muy codiciada, los vecinos no tardan en iniciar, cada uno por su lado, campañas para colocar a aquella persona que defienda sus propias ideas. Por un lado están aquellos que quieren continuar con el legado de Barry, que es o era un hombre bondadoso que miraba por todo el mundo, y por otro tenemos los que quieren escoger una ruta contraria y marcar ciertos límites territoriales con el pueblo de al lado, que es Yarville, si no recuerdo mal. Esta pequeña lucha pondrá al descubierto los secretos más ocultos de los involucrados y demostrará qué tan felices son en realidad. Aunque con esta sinopsis puede parecer una simple disputa comunitaria, lo cierto es que J.K. Rowling usa este fondo para ahondar en temas sociales, que es lo que le gusta a ella, a través de cada una de las familias que componen su obra adulta en este caso. En ella os vais a encontrar con un profundo análisis de la violencia doméstica, desde el efecto que tiene sobre los que sufren hasta la figura del propio maltratador. También nos habla del acoso escolar, que es un tema muy actual, tanto en persona como a través de Internet, que el ciberbullying ahora pues se usa mucho por desgracia. Sí. Y aquí la autora no solo subraya el impacto devastador sobre la persona acosada, sino que nos muestra el papel que juega el entorno, el hecho de que el resto no haga nada, que sepan lo que está ocurriendo y simplemente se queden mirando por miedo a ser el siguiente o simplemente pues porque tienen sus propios problemas o les da igual. También
el papel de la familia, que a veces ni siquiera sabe lo que está sufriendo su hija o su hijo, en este caso, su hija. Y en este caso, en la que sufre bullying es Suki Binder, no confía en su familia básicamente por la fuerte presión que existe dentro de su casa, porque su madre es muy estricta y digamos que su amor va condicionado a los éxitos que tengan sus hijos y eso hace que Suki Binder se sienta todavía peor de lo que ella se siente, o sea, acosada en la escuela y sola en casa porque no cumple con los requisitos que plantea su Para madre. ser amada por su madre. Sí, Qué es fuerte. que es muy fuerte esta novela. Por supuesto, Rowling no deja escapar la oportunidad de enfatizar el rol de la mujer dentro de esta estructura social cerrada, porque como ya os he dicho, es un pueblo. Entonces, esta sociedad se encarga de silenciar a las mujeres si no cumplen con unos determinados patrones. Hay mujeres como por ejemplo una de las protagonistas que es muy fuerte con unas ideas muy claras y que las defiende a capa y espada. Son ideas para ayudar a los demás y está muy ridiculizada por el resto. Es como mira, ya está imponiendo sus propias ideas y esto no está bien, ella debería silenciar y dejar que el hombre continuara hablando. Que deje de molestar. Exactamente. Es como, te revuelve un poco ahí las entrañas. Y podría seguir sacando temas de esta novela porque Rowling rasca y rasca en el interior del ser humano hasta sacar tanto lo bueno como lo malo. Como ya os he dicho, aquí hay muchas familias, cada uno con obviamente más de 2 componentes y es muy complicado meterme ahora a analizar cada uno de ellos porque no podemos decir este es más protagonista que el otro. Todos por igual componen un protagonismo único y podría tirarme como 15 minutos hablando de cada uno de ellos, que como que no. De todas maneras tenéis la reseña que hice en el blog por si queréis echarle un vistazo, que ahí sí que analizo, si no todos los personajes, los más importantes o los que más impactan dentro de la historia. A ver, sí que es verdad que no quiero que os esperéis que todos los personajes evolucionen a lo largo de la historia. Sí que los vas conociendo a medida que vas leyendo, porque la autora va profundizando en ellos y va hablando de su personalidad, de qué es lo que le afecta, de sus metas, sus sueños, sus temores. Pero no creo que la intención de la autora sea el típico final feliz de personaje que antes estaba mal, pero por X motivo se va desarrollando y al final es un felices para siempre. No, nos muestra una realidad tal cual es de personas que a veces se sienten mal, saben los motivos por los que están mal, pero son incapaces de salir de ello, como sería por ejemplo el caso de la violencia doméstica, que ya os digo que está muy bien representada, impacta muchísimo y da mucho miedo ver cómo lo retrata J.K. Rowling con ese realismo que yo creo que ella solo sabe dar. Y con eso en mente, que no quiere decir que porque un personaje no evolucione sea algo malo, simplemente es lo que estamos viviendo día a día, que hay personas que no cambian y ya está. Pero sí que hay personajes que dan un giro tremendo, personajes que ni siquiera te esperas que vayan a hacer cosas y al final las hacen, pero comprendes sus motivos y a veces puedes apoyarlos, otras veces no, pero vas comprendiendo por qué hacen lo que hacen. Ahora bien, ¿por qué es una lectura densa? Vamos a ver, por partes. Porque el estilo narrativo es bastante descriptivo. J.K. Rowling va cambiando de tono en función del personaje. Y eso entonces a veces puede confundir porque tienes que ir centrando en a ver qué personaje me está hablando, por cómo lo está haciendo y cada personaje es distinto. No es lo mismo el estilo narrativo cuando habla un adulto que cuando habla un adolescente. Y en este caso los adolescentes tienen un gran peso y una gran importancia dentro de este libro. Luego, porque va desplegando la personalidad de todos con lentitud para que vayas conociéndolos bien, porque son tridimensionales, con sus defectos y sus virtudes, otros con muchos defectos y sin ninguna virtud,
pero el mundo está plagado de gente así, lo siento. ¿Por qué la recomiendo? Pues principalmente porque es una novela muy, muy atmosférica que te mete de lleno en ese pueblecito de Packford y tú, hasta que tú ves a los personajes y la comunidad y la hipocresía que hay detrás de sonrisas de frente y puñaladas por detrás, o incluso son esas típicas sonrisas irónicas que debajo te van lanzando pullas tras pulla como si fuese una gracia, que eso lo hemos vivido, yo creo que eso lo hemos vivido todo el mundo o la mayor parte del mundo. Y es lo que digo, es que te hace recorrer la vida de sus habitantes. Vamos a dejar algo en claro. Esto no tiene nada que ver con Harry Potter. Te iba a preguntar. Que yo entiendo, a ver, yo lo entiendo, ¿vale? Que cuando hablamos de la autora o se nombra a J.K. Rowling, lo primero lo que pensamos es Harry Potter. Pero eso es normal. Es normal porque de momento, y digo de momento, es su obra magna. Claro. Quién sabe en un futuro su obra magna sea otra, pero yo lo entiendo. Pero siempre se la relaciona. Sí, siempre se la relaciona, porque a fin de cuentas es un boom y ya no es simplemente por el hype que hay detrás, sino por la gran historia que es Harry Potter. Y por lo que significó Para la mucha historia, gente. para la literatura. Pero la cuestión es que si empezáis la historia con esa idea en mente, no vais por buen camino. Básicamente porque aquí vemos a una autora totalmente distinta. Principalmente en el cambio de estilo narrativo es brutal. De hecho, a mí me dan el libro y me quitan el nombre y yo no me entero que es J.K. Rowling, del cambio que da, pero impresionante. Y luego por la crudeza con la que habla de los temas, que es tremenda, es que va sin tapujos, sin esconderse tras eufemismos, ni nada. De hecho, a lo largo de la novela tuve que cerrar varias veces el libro porque no podía aguantar lo que estaba leyendo, porque estamos hablando de cosas que pasan día a día en nuestro entorno y eso, quieras que no, te afecta. Eso sí, una vez más, la autora nos demuestra los profundos conocimientos que tiene sobre los adolescentes y, por supuesto, sobre la mujer y la violencia de género. Yo la recomiendo muchísimo, creo que también hay una miniserie, yo no la he visto, no sé cómo es, pero es una novela brutal que nos habla de hipocresía, violencia, abusos, y no solo estoy hablando de abusos escolares, que nos habla de problemas mentales, de la infelicidad dentro del matrimonio, de esos sueños suprimidos, de la idea de la mujer dentro del matrimonio sumisa y callada y mirando siempre hacia su marido, de callarlas a pesar de las cosas que saben y que ellas aguanten porque es lo que tienen que hacer. Yo de verdad os digo, es una representación de la realidad de nuestra sociedad actual que no puede dejar indiferente a nadie. Si queréis leer algo distinto, si queréis conocer a una J.K. Rowling que rompe moldes, que ya lo hizo con Harry Potter, porque hay muchos temas que tratan en Harry Potter que también van contra la justicia y contra la sociedad, pero es que esta va mucho más al grano, es mucho más directa y de verdad que es una maravilla conocer a esta autora desde otro punto de vista. Y yo, de verdad, lo recomiendo muchísimo y no me alargo más porque ya os he dicho que tengo la reseña, la dejaré en la cajita de descripción y darle una oportunidad porque sé que este libro por algún motivo no ha tenido tanto éxito, quizá porque la gente es esto, se esperaba algo como Harry Potter y es que es todo lo opuesto. Dale una oportunidad, por favor, y ahí termino. Pero mi pregunta es, ¿solo trata temas desdichados? Es decir, lo veo todo pesimista, todo negro de la sociedad. ¿No pone, por ejemplo, algo como un contraejemplo de lo que está pasando, un poco más feliz? Para decir, A ver, esto es lo que está pasando, pero así es como debería ser, o es todo muy mal todo. A ver, ella, pues por ejemplo, sí que, como he dicho, habla de la violencia doméstica, también habla de la drogadicción, que eso no lo he dicho antes, y de los efectos que tiene para los adolescentes que hay en el entorno y para la sociedad en general, pero sí que también vemos otro punto de vista con otros personajes, como podría ser la diversidad cultural, el apoyo, la amistad, el amor hacia la familia,
que no todo es desgracia tras desgracia tras desgracia, Vale. pero como es una comunidad chiquitita y todos tienen sus secretos porque cada familia tiene sus propios problemas y no quieren que se divulgue por ahí, sí que es verdad que se centra mucho en los problemas y cómo les afectan a ellos, pero también tiene aspectos positivos. Pero su punto central es la crítica pura y dura de una sociedad que existe, Sí, que está dañada y perjudicada y que muchas veces cerramos los ojos y no por eso desaparecen los problemas que tenemos. Ya os digo, es densita. También puede ser porque yo me la leí en inglés y cambia mucho de dialectos, pero yo creo que sí, que por todos los temas que trata puede hacerse un poco cuesta arriba. Pero al final cierras el libro y dices, menudo novelón que me acabo de leer. Y chapó por J.K. Rowling, que yo quiero seguir leyendo más libros de ella. Pues ahí lo tenéis. Habrá que leer la siguiente, los de misterio, ¿no? Sí, dicen que esa es más ligerita, las de misterio. Puntada queda. Bueno, pues yo vuelvo a otro clásico con Madame Bovary de Gustave Flaubert. A ver, Madame Bovary, o Emma, la protagonista de este libro, es un personaje controvertido que levanta pasiones entre lectores, buenas y malas. Es decir, que hay defensores y hay detractores. Los hay que la defienden, que la entienden, que se identifican con ella, simpatizan. Y los hay que odian completamente a Emma y no la pueden soportar y de hecho han tenido que dejar libro, o sus críticas, sus malas críticas, se han visto influenciadas por su odio al personaje. Bueno, entonces Yo ya sabía que existía, sentir, ¿no? Sí, yo ya sabía que existían estas dos posturas, entonces ya me preparé con esa mentalidad. Lo que yo sentí no fue ni uno ni otro. Lo que yo sentí fue los dos en distintos momentos de la novela. Es decir, sentí simpatía, empaticé con Emma Bovary en ciertos aspectos, en algunos momentos, y en otros simplemente la odié por ser una redomada egoísta. ¿De qué nos habla Madame Bovary? Nos presenta el matrimonio de Emma y Charles Bovary. Ella, una muchacha inocente, pueblerina al principio, sin grandes esperanzas o aspiraciones ni ambiciones en la vida. Y él es un médico venido a menos realmente, porque es un médico hecho a la fuerza. No sabe mucho de su profesión, por eso trata casos menores en su pueblo. Emma sueña que con este matrimonio suyo, que con este cambio en su vida por fin, esta nueva brisa, va a tener un mundo lleno de lujos y pasión y lujuria y todo lo bonito, pero al casarse se da cuenta o se enfrenta con la realidad conyugal, que no es más que la monotonía, una existencia marcada por el soberano aburrimiento y el tedio más absoluto, al menos para ella. En este matrimonio se siente encerrada, enclaustrada y siente como va perdiendo sus mejores años y ya su desencanto empieza a ser muy fuerte, no solo con la vida que lleva o el mundo en el que está, sino también con su marido, que al principio le parecía un buen hombre y de repente cada vez le ve más defectos, que es lo que nos suele pasar cuando nos empezamos a desencantar con una persona, que cada vez le sacamos más. Sí, bueno, pero también puede ser por el hecho de porque se aburre. Sí, no, pero tampoco, o sea, tampoco hay que echarle la culpa a todo el mundo. Es que ella es bastante egoísta. Para mí es una egoísta que busca la felicidad propia. A ser El egoísta. marido le da igual. O sea, todo es culpa de los demás, a mí me pasa esto, es culpa de los otros y yo no mido las consecuencias de mis actos. Entonces ella decide que ya tiene bastante con todo esto. Busca la pasión, esta pasión que he tenido, que no está mal. O sea, todos debemos tener pasión en la vida, pero hay formas y formas de buscarla, la podemos buscar sin dañar a terceros, para mí. Es lo de el fin justifica los medios, ¿no? Claro, entonces ella, como la busca, pues se busca agitando su vida, poniendo las patas arriba y adentrándose en aventuras con distintos amantes. Es una mujer vanidosa, Emma, es caprichosa, cambia de parecer o de interés de un momento a otro, es apasionada, que creo que para esa época era visto como algo escandaloso que alguien fuera apasionado, pero sobre todo una mujer. Va levantando
habladurías en la sociedad pueblerina en la que vive. Es también a veces infantil e ingenua incluso, sigue sus impulsos, se le da igual, todo el mundo es yo. De hecho, con este carácter que tiene, Flaubert lo que hace es crear lo que se conoce como el bobarismo, para designar en la literatura a cualquier personaje, sobre todo femenino, que rompe el estereotipo de mujer perfecta y conformista a la que la sociedad se había acostumbrado en la literatura hasta entonces. Y crea una mujer que, como ya he dicho, sigue sus impulsos, que es esclava de sus deseos, porque realmente es lo que es Emma, y que nunca está satisfecha. Nunca encuentra la satisfacción en nada, en ninguna empresa que emprende, nunca es lo que realmente buscaba. De hecho, una anécdota es que Flaubert fue denunciado por esta novela en su época qué? por atentar contra la moral Anda ya. al crear dicho personaje. Dicho esto, tampoco sintáis tanta pena por el marido. Me explico. Sí, es el engañado, es el cornudo, es el que pobrecito hace por vivir y para contentar a su mujer, pero realmente él no es el tipo de marido que se sienta a escuchar, entablar conversación con su mujer un poco más profunda, y no digo filosófica porque en los matrimonios no se habla de Platón ni de Hume, pero no se preocupa de saber cuáles son las razones de la... porque cae muchas veces enferma por sus pasiones, digamos, porque no está insatisfecha, entonces cae enferma. Pero él no busca saber qué le está ocurriendo realmente a su mujer. A él lo que más le interesa es tener a una mujer joven, bonita y que la pueda exponer a su lado, que es, digamos, porque ella es la más elegante comparada con las mujeres del pueblo, que es que no puede ser muy difícil al ser ellas mujeres más vastas, más básicas, y ella venir a darse a aires así de dama, pues es normal que destaque. Y él es lo único que le interesa tener. Pero realmente, desde nuestro punto de vista ahora, desde esta postura, desde la postura moderna, desde la época en la que vivimos, es fácil juzgar, decir, es que podías haberte ido con 1000 amantes sin hacerle daño al marido. No era tan fácil en esa época divorciarte y ir por ahí con tus amantes. Es que no podías divorciarte. No podías. Pero para mí la gran perjudicada es la hija, que se ve en la absoluta negligencia por parte de su madre, que ni siquiera llega a criarla, nada más tenerla ella se la da una nodriza que ni siquiera está en casa, está en otra casa y pasa de ella olímpicamente, y luego de repente tiene momentos de remordimiento. Quiero ver a mi hija. La ve durante 2 segundos, la abraza, la chucha y luego venga y llevámosla y ya no Me la quiero. aburro, adiós. Entonces, yo puedo entender que este personaje os resulte insufrible, porque a mí me lo resultó, pero por otra parte también puedo entender que busque algo más si no estás satisfecha con la vida que llevas o con algo. Es normal que busques otra cosa, pero yo creo que siempre con mesura, o sea, sin hacerle daño o haciendo el menor daño posible, si no puedes evitarlo, a terceras partes. Y sobre todo a una hija o un hijo. Exacto. No es una novela graciosa, no es una novela romántica, es realmente... Te hace... Para mí es una novela trágica y que te hace reflexionar. Y me gusta porque te hace sentir... A mí me hizo sentir los dos polos opuestos hacia este personaje. Pero también entiendo lo que dices del marido, ¿no? Que no se pone a hablar con ella. También tenemos que entender que en aquella época los maridos no hablaban con sus mujeres, ¿sabes? Pero es que él prefiere no saber qué le pasa. Claro. Él hace... Ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Es que parece tonto. Muchas veces yo quería cogerle de las solapas y zarandearle, darle de leches por toda la cara, es decir, despierta y cambia. Joder. Es que en aquella época, o lo que se sabe de aquella época, en que en la mayoría de los casos el matrimonio era simplemente para tener, pues, una wallflower ahí. Sí, pero se supone que ellos, al no pertenecer a ninguna especie de clase ni estirpe, no fue un matrimonio de convivencia en principio, era simplemente se querían o se gustaban al menos. Entonces él prefiere, aunque la casa se le venga encima, se está derrumbando todo, él no lo ve, él simplemente, él porque quiere seguir con esa idea de que tengo una mujer perfecta y es una mujer perfecta y me da igual, aunque las paredes estén cayendo aquí a mi lado, yo no, mi mujer perfecta. O sea, en la ignorancia está la felicidad. Exacto. Pero tiene una hija. Sí. No puede mirar por ella. Pero es que lo vemos con ojos por eso de ahora. Para mí es una novela trágica, para mí es una novela
trágicas, que no hay más. Y también refleja algo que está pasando ahora, que hay muchas personas que están siempre en pos de algo que no es malo que busques tu felicidad, pero si cada vez buscas algo nuevo y Pero no es te gusta, que y buscas algo nuevo y no es te la gusta, desgracia de buscar algo que no sabes qué es. ya, es que a veces no es fácil saber lo que quieres, Exacto. pero es lo que tú dices, busca lo que quieres sin dañar. O intentando dañar lo menos posible, porque igual a veces no lo puedes evitar. Pero es eso, se tiende a juzgarla rápidamente a esta mujer, a este personaje, que yo entiendo que despierte odio y desdén, que me lo despertó, pero también despierta la otra figura, que es entender por qué hace estas cosas esta mujer, e incluso identificarte en algún punto de, o aunque no te identifiques, yo también dije, yo es que si no estoy satisfecha con algo intento cambiarlo o buscar otra cosa. Emma es, o Madame Bovary es la insatisfacción. Es como se tendría que llamar. Punto. La insatisfecha. Emma Bovary o la insatisfacción. No, lo que quiero saber es qué es lo que hace denso esta novela, por qué la gente considera que es densa. No creo que sea para mí no es densa, es simplemente que porque la novela gira en torno a esta protagonista, a esta chica. Porque yo creo que es lo que resulta tedioso, es que se centra en un solo personaje, pero no solo es un solo personaje, sino que además es un personaje con el que no empatizas o que te resulta desagradable. Entonces eso hace que la lectura sea un poquito más lenta. Sí, a mí me hizo, la verdad es que, y siendo completamente sincera, hubo momentos en los que me sentí tentada de abandonar la lectura, pero al mismo tiempo hay que decir, pero a ver si consigue al final lo que quiera, a ver cómo termina. También estaba el otro gancho, decía, a ver, sí, al final ¿qué pasa al final? O le entra un chungo, ¿no? ¿Cómo va a resolver, cómo va a solventar toda esta situación? O sea, que tiene pues, los lados buenos y lados malos. Y por eso que un simple personaje sea capaz de despertar todo esto, a mí me resulta interesante. Pues apuntada queda Madame Bovary. Ya sabéis cómo es la protagonista, ya sabéis a lo que os enfrentáis. Cada cual luego que juzgue. Pues yo voy a seguir con un clásico también, aunque en este caso es una novela de no ficción, muy conocida también, que es Una habitación propia de Virginia Woolf. Esto, como he dicho, es una novela de no ficción, es un ensayo feminista basado en 2 charlas que la autora dio en 1928 y el libro se publicó el año siguiente, en 1929. En él, la autora nos expone el papel que ocupa la mujer dentro de la literatura y en concreto del género de la novela, para lo cual emplea una primera persona ficticia que irá recorriendo la historia en busca de ejemplos que le ayuden a demostrar que toda mujer que quiera escribir un libro necesita una habitación propia y dinero para alcanzar sus metas. Sobre todo dinero. Sobre todo mucho dinero. Pero Virginia Woolf no se queda únicamente en el terreno literario, sino que desgrana la figura que representa a la mujer tanto a nivel social como histórico y, por supuesto, el cultural. Así podemos ver la opresión a la que estaba sometida la mujer, independientemente de la clase social que ocupara, el espacio limitado que debía ocupar, por supuesto, impuesto por un sistema altamente patriarcal, y asimismo analiza la manera en la que los hombres veían el sexo femenino, cómo lo representaban en los libros y por qué necesitaban creer que las mujeres estaban muchos escalones por debajo de ellos. También habla de lo que los hombres llegaron a pensar cuando vieron que las mujeres empezaban a conseguir derechos, como en este caso sería el derecho al voto. Y aquí nos encontramos en este punto con referencias a personajes históricos reales como puede ser Mussolini o Napoleón. También hay una idea impactante en la que hace hincapié y que a mí me encantó en cuanto a la existencia de autoras en épocas anteriores y ejemplifica a la perfección las posibles consecuencias de poseer verdaderas habilidades para escribir, lo que suponía no poder dar libertad a esas capacidades y en el caso de hacerlo, las burlas que se generaban automáticamente. De hecho, hay una frase en el libro dicha por un hombre que dice, bueno, es como una Marisa Vidilla con ganas de garabatear refiriéndose a una mujer que escribía. Como ya os he dicho, no puedo hablar de
un personaje porque es un yo genérico en el que las mujeres son las protagonistas en general. ¿Y por qué me parece difícil la lectura? Pues bueno, sin duda se debe al modo en el que está narrado. No es una secuencia de escenas fluida. Sí que es verdad que todas tienen un hilo conductor, que es el tema de la mujer, pero es que no tiene un estilo lineal. Más bien va saltando de escenario en escenario sin ningún tipo de aviso. Eso hace que tengas que detenerte un momento para ponerte en situación y saber hacia dónde quiere llevarte la autora y qué es lo que desea transmitir. Sí que es verdad que a medida que vas avanzando vas cogiéndole el truco, pero al principio sí que cuesta, o por lo menos a mí me costó entender por qué está contando lo que te está contando. E incluso puede darse el caso como, no sé, como en el que ni siquiera veas la relación con el tema que está tratando. Sin embargo, no tengáis miedo, se acaba viendo. En mi opinión, es un libro que requiere una lectura pausada, en el que hay que prestar mucha atención porque hasta las comas tienen un significado propio, pero que es un ritmo de lectura que no desagrada en absoluto, por lo menos a mí no me desagradó, porque disfrutas con la visión del mundo que dibuja Virginia Woolf. Es un ensayo que impacta, que marca un antes y un después, y que te revela aspectos sobre el feminismo, que te habla de verdades que aún hoy en día estamos viviendo, por desgracia. Es que, en cierta manera, te abre los ojos a la realidad y sus ideas se quedan contigo. Así que no solo merece la pena, es que es indispensable. Todo lo que puedas creer o todo lo que puedas creer que sabes sobre el feminismo aún te revela muchísimo más cosas que ni siquiera habías pensado, que no se te habían pasado por la cabeza. Lo lees y dices, pero si es claro que es esto, ¿cómo es que antes no había caído yo en esta situación? Así que dale una oportunidad, que el libro es cortito, no tiene muchas páginas, Sí, pero cortito, pero cuidado. pero es que es eso, es por el hecho de que Virginia no es una novela, es un libro de no ficción y ella quiere demostrar todas las referencias que pueda para ejemplificar y que quede claro no solo por qué las mujeres necesitan una habitación propia, sino por qué muchas autoras hoy en día todavía son desconocidas, por qué están tan invisibilizadas. Y era por eso, por el temor a lo que pudiera decir la sociedad y a la opresión a la que estaban sometidas, porque si se les ocurría escribir, es que, vamos, toda la sociedad se le echaba encima y no las tomaban en serio para nada. Era como, es lo que os he dicho, es Marisa Vidillas con ganas de garabatear y sus libros no tenían en cuenta. Por eso la mayoría de las veces escribían bajo seudónimos y damos gracias a ello, porque hoy en día tenemos grandes libros, como sería el caso de Charlotte Bronte y de todas las hermanas Bronte, de las tres, que empezaron con eso, empezaron con un seudónimo. Así que, de verdad, es un libro que merece mucho la pena, que para mí, vamos, que me puso las gafas violetas del feminismo y es muy, muy, muy recomendable y al final disfrutaréis muchísimo. Y además es que no solo es un libro que se tenga que leer una vez, es que y dos y tres, porque las cosas que te pierdes en la lectura, yo creo que me perdí muchísimas. Claro, eso es lo que iba a decir, porque has dicho, requiere una lectura pausada y repetida. Sí. Y repetida porque no lo vas a pillar todo a la primera ni No, a es la imposible, es segunda. imposible. Pausada, y si no lo entiendes vuelves, pero es que lo merece, Sí, es que es porque un libro que todo lo que merece. cuenta tiene su peso. Es Por que lo es tanto eso. es eso, es que yo creo que todos deberían leer. No solo las mujeres para que abran los ojos, Es que todo el es todo el mundo. mundo. Que además es irónico y triste a la vez porque, ya os digo, esto es de 1928 y es totalmente atemporal porque lo leemos ahora, lo comparamos con la realidad y sigue pasando lo mismo. Y aunque Virginia en el libro dice faltan 100 años, tristemente faltan muchísimos años más para que Virginia, no han lleguemos. pasado y no. Y todavía Ya no. casi pasan y no. Y seguimos Y en no casi lo tiene mismo. pinta de que vaya a mejorar muy pronto. Pero sí. Y ahí dejamos a Virginia. Vale. Me toca hablar ahora de un mastodonte, de un gigante colosal de la literatura universal. Y es Guerra y Paz
de Lev Tolstoy, Leo Tolstoy, León Tolstoy, Como los queráis llamar. como le conozcáis. Es que eso no es un libro denso, es el libro denso. Guerra y Paz, que fue publicada a finales del siglo XIX. Antes, como es una novela muy extensa Y tan extensa, y densa, y tan densa. voy a hacer una mera introducción, porque no quiero que mi discurso, entre comillas, peque de lo mismo que la novela, que no me estoy comparando para nada con León Tolstoy. Dios me libre, por favor. Que la está recomendando, ¿eh? Que conste. Pero lo que quiero decir es que mi introducción es simplemente para aquellos que no la conozcan, que tengan las primeras informaciones sobre este pedazo de libro. Antes, eso no lo sabía, fue a raíz de otros blogueros, que hay que elegir bien, al menos en español, la edición, porque Sí. según tengo entendido, las hay que o no está todo traducido, que hay faltan cachos o trozos, las hay que no están traducidas directamente del ruso, son traducciones de otras traducciones, del inglés o del francés, de cualquier otro idioma, o las hay incluso que sí que están traducidas, pero mal, es decir, hay ciertas partes que están alteradas. Por lo tanto, cuidado con la edición. Tú y yo tenemos la de Alianza, Sí. que es una nueva edición que consta de 2 tomos. Además de ser práctica y manejable, porque Pues sí, la son verdad. 2 tomos, no tienes que coger un pedazo de libro, sentarlo y sentir su peso en todos los sentidos. Este libro sí que encajaría en esa palabra que te gusta tanto decir. Mamotreto. Eso. Es un mamotretazo. Pero en esta edición, que conste que ni nos pagan, ni No. recibimos libros gratis, ni nada, pero simplemente es la que tenemos y es una traducción nueva directamente del ruso. Y según tengo entendido, no solo es mi opinión y la tuya, sino de muchos que tienen esta misma edición, está muy bien. Elegid la que queráis, pero tened cuidado con las ediciones. Y sobre todo, porque en esta novela se dejan muchos diálogos y muchas narraciones en francés. Sí, y en el muchas original. ediciones tienen las notas al final del libro. Entonces, imagina Es tener poco que ir pasando. Sobre todo un libro Sí. de más de 1400 páginas. Y esta lo tiene a pie de página, que va muchísimo mejor. Este es mucho más manejable. Cosas necesarias antes, durante y después de la lectura. Primero, preparación. Os tenéis que mentalizar. Pero yo supongo que cualquier persona que se acerque a Guerra y Paz es porque quiere realmente leerlo y no por curiosidad. Si me suena este título, voy a leerlo. Voy a ver qué tal. No, una vez que te acercas ya sabes a qué has venido, a qué has venido a jugar y apuestas con todo. Así que preparación. La segunda, ganas. Hay que tener ganas no solo de leerlo, sino que al leerlo hay que seguir echándole ganas para terminarlo. Sí. Eso es así, pues momentos en los que se hace muy pesado. Y si tienes ganas y además hay con quien leerlo, para comentarlo todavía. Mejor, para hacerlo más llevadero. Relacionado con el segundo punto, con la paciencia y concentración, porque te vas a liar y tendrás que concentrarte y volver páginas atrás para ver de qué estaba hablando y quién era cierto personaje. Uy, los nombres. Y otro factor decisivo, el tiempo. Son muchas páginas. La media de lectura está en 1 mes. Pero ya te digo, yo tardé 1 mes y 1 o 2 semanas, al mismo no me acuerdo. Yo tardé 2 meses. La media está en 1 mes, pero que te digo, eso es un campeón. El campeón tiene 1 mes de récord. Se gana el cielo, vamos. Ese es el récord establecido que yo sepa hasta ahora. En fin, espero no haberos metido miedo. No. Porque vamos a empezar. ¿Qué es Guerra y Paz? Para mí, Guerra y Paz es una novela, es un ensayo, es un tratado filosófico. Son muchas cosas englobadas en un solo mamotreto. Por eso es el mastodonte de la literatura universal. Vamos a ver la trama. La trama nos presenta ya a puerta fría la primera página a muchísimos personajes y todos con su peso y su razón de ser y de su razón de existir en la trama. No puedes decir, bueno, eso es que son muchos personajes, este no lo voy a recordar porque seguro que luego no. Es que no, luego todos tienen su granito que aportar a la historia.
y hay que quedarse con ellos. Y no son nombres que nos resulten familiares, no son nombres anglosajones que Jack, James o lo que sea, son rusos. Que es bien cierto que hay Ana y María que nos puedan resultar más fáciles, pero también hay otros que, mamma mía, que entonces ella ha añadido eso, se Y monta la encima hay marimorena. algunos que se parecen. Sí, pero básicamente nos presenta, yo diría 3, son 4 familias, pero las que tienen más peso son 3. Tenemos a los Besukhov, a los Volkonsky, a los Rostov y en menor medida a los Kurágin. Cada familia tiene a sus propios protagonistas, a los que la representan. Por ejemplo, en los Rostov tenemos a Natasha y a Nikolai, los hermanos. En los Volkonsky también tenemos a los hermanos Andrei y María. Y en los Besukhov pues tenemos solo al heredero Pierre. O Petrov o... Es que esa es otra que va. También van cambiando Sí, el los nombre. nombres cambian en ruso o en francés según... O si tienen apodo. Sí. Que ahí ya... La novela alterna capítulos entre la vida mundana de la aristocracia y la burguesía rusa. Nos presenta la vida de los campesinos casi, o para mí totalmente feudales, porque están ligados a la tierra y al señor todavía. Son esclavos para mí realmente, no tienen ninguna libertad. Así como nos introduce en la vida de la guerra en pleno campo de batalla a través de lo que van sintiendo los soldados, lo que se enfrentan, etc. Con lo que yo me he quedado, o la sensación que me ha dado, es que nos habla de la preparación no solo de estas familias, sino de toda Rusia para la guerra contra Napoleón. Mediante, como he dicho, estas familias, cada uno tiene sus propios sentimientos, sus propios miedos, inquietudes, opiniones diferentes. Yo creo que esto intenta englobar a todos los habitantes, a todos los rusos. Vemos con los ojos de estos personajes el antes, el durante y el después de la guerra, cómo evoluciona toda la sociedad, una evolución que gira en torno a esta guerra. Nos presenta hechos históricos bien cimentados y documentados como la batalla de Borodino. Me encanta esa batalla. Con sus explicaciones, los detalles extremadamente minuciosos. Sí, es que son realistas. La vida de los soldados en la batalla, porque al menos en mi caso, para mí la vida de los soldados era todo guerra y lo que veía en las películas bélicas realmente es correr, tirar balas y tal. Pero no, es que también hay días de hastío y sobre todo miseria. Sí. Es que es mucha miseria en los campos de batalla, en los fuertes que montan y en las tiendas de campaña. Tolstoy también critica y se burla de la sociedad burguesa y aristocrática a través de sus personajes llenándolos de defectos. Es que para mí son personajes con más defectos que virtudes, la verdad. Pero deben evolucionar con este nuevo evento en sus vidas, no porque ellos decían, para mí no es que quieran ir mejorar, simplemente porque no les queda otra y es necesario. Si quieren sobrevivir, tienen que evolucionar. La otra parte que se lleva un tremendo varapalo por parte de Tolstoy, los historiadores. No deja ni uno con cabeza. Principalmente les critica por su forma sesgada de narrar los hechos históricos y por eso creo que se empeña tanto en ofrecer detalles minuciosos para meter al lector en la piel de los soldados y comandantes generales que están cansados, heridos, hambrientos y aburridos, llenos de desesperanza, para entender las posturas que finalmente se adopten en la batalla y que pueden resultar en una victoria o en una pérdida, es que una derrota, es que no puedes decir qué imbécil ha sido este general, tenía que haber hecho esto, qué cómodo decir cómo se tiene que hacer las cosas desde tu cama tranquilito, porque creo que Tolstoy se empeña en que nos metamos en los zapatos y veamos cómo es la situación. También en la parte filosófica, digamos, cuestiona el sentido de la vida, la muerte, haciendo que incluso la aceptemos como una amiga, realmente es otro personaje de nuestra vida, la muerte, es que está ahí, es que deberíamos aceptarlo desde hace siglos, pero seguimos negándonos.
por otro lado, es comprensible. También nos habla del amor. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Qué se entiende por amor? ¿Existe de verdad el honor, el deber a la patria o hacia la familia? Es un amalgamiento de temas, es que es increíble. Todos los temas universales para mí están reunidos en una obra. Yo creo que nadie mejor que los rusos para hablar de los temas y los males que aquejan al ser humano. Creo que a los rusos se les da muy bien hacer esto. Mi opinión personal, y por lo tanto irrelevante porque es mi opinión personal, es de esos libros, sí. Es que te lo digo, es el libro De hecho, denso. cuando terminé el primer tomo, me tomé un descanso. Leí, yo no me acuerdo que leí cualquier literatura que considero yo literatura barata, pero para evadirme ya, súper ligera y de estas que consumimos todos, aunque luego negamos de que consumimos, que existen y está bien que exista este tipo de libros para cuando queramos desconectar. De Guerra y Paz, De Guerra y Paz, por ejemplo. Es decir, mi relación con este señor ruso ha sido muy difícil. Fue una relación tormentosa. Se podía escribir un libro sobre esto. De la que salí escarmentada porque yo pensaba que iba a ser otro libro ligero. Yo de Tolstoy antes de Guerra y Paz había leído Ana Karenina. Y Ana Karenina era para mí súper bonito, ligero y se pensaba en... Y dijiste, Guerra y Paz también será igual. Claro, pensaba en encontrarme algo parecido. Escarmenté. Escaldada. Escaldada, me pillé los dedos, pero agradecida. Sí. Pero agradecida porque es que no busques más. Es que es el manual de instrucciones de la vida, diría yo. Yo no sé, no he visto la miniserie, sé que tú la has visto. A mí me gustó mucho. ¿Crees Miniserie. que sería mejor empezar por la miniserie para tener al menos, déjame terminar, no, tener al menos claros quiénes son los personajes? Porque hasta, en mi caso no fue hasta pasadas las 200 páginas, 300 incluso, cuando ya por fin empecé a saber quién era quién y qué había hecho cada uno. A ver, yo creo que la miniserie es una ayuda al libro, pero es que Guerra y Paz es muy difícil de adaptar, sobre todo porque Sí, tiene muchos me saltos, no solo ya de personajes, sino también de escenarios. Y plasmar todo eso en una miniserie, por muy largos que sean los capítulos, muchas cosas. No, yo lo digo en el aspecto práctico de saber quién es cada uno, porque, por ejemplo, Margaret se tuvo que hacer un árbol genealógico tremendo para aclararse con los personajes. Ah, eso que dices, punto. Por el amor de Dios, no se os ocurra, antes de leer el libro, buscar un árbol genealógico, porque spoilers a punta pala, que nos comimos muchos... O sea, muchos integrantes del Club Piddly, porque yo tuve la suerte de leer el libro conjuntamente con el club, y eso se hizo yo que estaba sola con ese señor. Se me hizo muy llevadero. Fue un agradecimiento total, pero sí que fue en plan, toma spoiler, y dije, dolor de corazón. La miniserie ayuda, pero no os va en ese sentido a aclarar más las ideas. Yo creo que mejor, desde mi punto de vista, yo no soy una experta. Primero libro, luego miniserie, porque los giros argumentales de Tolstoy yo creo que se pierden un poco también en la miniserie. Es bueno, os digo, no es un calco perfecto porque es imposible, es que es imposible, tendría que ser, vamos, 3 o 4 películas ahí a lo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, pero con Guerra y Paz. Yo, sinceramente, aconsejo primero libro, luego serie, porque aclara muchas cosas. Pero de buenas a primeras, serie. A ver, que si queréis ver la miniserie, claro, es vuestro derecho, es muy bonita. En vuestras manos está la decisión. Pero yo me leería primero el libro, porque es que los nombres... Es verdad que en mi caso, y en la mayoría de la gente, nos gustaba más la parte de la sociedad, de la aristocracia y el salseo y las relaciones, interrelaciones. Pero hay gente a la que le gustan más las estrategias, las tácticas de batalla, como esta señorita aquí. Sí, señorita, aquí está. Hay para todos. A mí, es que no sé, me gusta mucho cuando se pone a explicar no solo ya los motivos de la guerra, lo que tú decías, cómo se sienten los soldados, sino los efectos en sí de la guerra, lo que hay después, cómo queda la población, cómo queda, en este caso, Rusia.
el descontento, la pobreza, la La lucha por miseria, continuar, todo. que no solo es, soldados, batallar, es cómo se sienten ellos ante esa guerra también, cómo se sentían los generales, porque no tenemos que olvidar que este libro es histórico y hay personajes reales, como es el general Kuzukov, si no recuerdo Sí. mal, los nombrecicos, y si no es el personaje real, son personajes basados en personas reales. Y a mí eso me maravilló. Y en cambio, las partes así más de salseo me entretuvieron y me relajaron la mente, pero disfruté muchísimo más la parte de la guerra. Bueno, como digo, hay Tolstoy para todos. No, si todo estoy para todos, pero coger el libro con ganas, porque si no, vamos a dejar ahí el mamotreto para ir a otro que no es un mamotreto, casi un mamotreto, pero es denso. Y os digo una cosa, me resultó más fácil Guerra y Paz que el que os voy a decir ahora. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Yo la primera. Pero a mí se me hizo más llevadero Guerra y Paz que Grandes Esperanzas de Charles Dickens. No se puede comparar uno con el otro, ni mucho menos. Pero a la hora de leerlo, Tolstoy, digamos que se deja leer. Charles Dickens, uf. Vamos a empezar con la sinopsis. Nos cuenta la historia de un niño que se llama Pip, de apodo, se llama Philip, que vive con su hermana y el marido de esta cuando sus padres mueren. Ellos es una familia pobre, entonces viven en una casa muy pequeña, apenas tienen alimento para subsistir y en consecuencia la familia se encuentra en una situación de precariedad absoluta. A la desdicha de esta pobreza se le tiene que sumar la antipatía de su hermana, que no lo trata especialmente bien y que no le muestra afecto alguno, con lo cual nos encontramos ante un niño que conoce la palabra desdicha desde su más tierna infancia. Sin embargo, un buen día recibe una invitación por parte de la señorita Havisham, una mujer acaudalada, pero gravemente afectada por una depresión que le viene de sucesos anteriores que no voy a desvelar. La supuesta intención de esta señorita es que Pip juegue con su hija adoptiva, que se llama Estela, así que llenos de esperanza ante la perspectiva de que el muchacho consiga sacar provecho de la situación, la hermana envía a Pip, vamos, más que encantada. El problema está en que pues la señorita Havisham no parece trigo limpio y en que Estela, que al principio es una niña bastante repelente, se dedica a humillar a Pip por ser pobre, lo que hace que él se sienta tremendamente avergonzado, porque recordemos que es un niño, y que desee ser algo más ante los ojos de ambas. Deseo que se ve sorprendentemente cumplido gracias a un misterioso benefactor que le ofrece la posibilidad de ser rico siempre y cuando cumpla con ciertas directrices. Acepta, por supuesto, sin saber que en lugar de alcanzar la gloria, puede caer estrepitosamente en el infierno. Y es que, tal y como Dickens trata de demostrar a través de este protagonista, que por supuesto pasa de la niñez digamos, a la adolescencia o juventud, es que el dinero atado a un sentimiento de pretensión puede torcer el camino de las personas y transformar a un muchacho humilde en alguien arrogante y muy, pero que muy desagradecido. Con esto el autor critica los efectos de tener poder y no saber manejarlo de forma correcta, pero no es lo único en lo que se centra. También se encarga de resaltar las grandes diferencias entre clases y de criticar a la clase alta, de la que hace una completa caricatura. Por lo que respecta a los personajes, tenemos blancos y negros y entre medio de todos ellos algunos grises, pero ni uno solo de ellos es completamente plano, es que de hecho no hay ningún personaje plano. Son personajes que fluctúan a lo largo de la historia, unos más y otros menos, y los puedes amar u odiar. Aquí no hay término medio, pero terminas por conocerlos bien.
Eso sí, lo que yo, en mi opinión personal, destaco de esta novela es la ambientación. Es la atmósfera tan lúgubre que crea Dickens y que rodea la historia de principio a fin. Tiene una manera de describir que hace que te imagines ese clima inglés, con paisajes en tonos grises y opacos, que hace que la trama cobre un aspecto totalmente gótico. Y eso me encantó. Ya os digo, por lo que respecta a los personajes, tenemos al protagonista, que es, por supuesto, Pip, que empieza siendo un muchacho, pues, pobre, temeroso, humilde, con grandes aspiraciones que de repente se ven cumplidas y tampoco exige al principio una respuesta de dónde viene ese dinero y que paulatinamente se va convirtiendo en alguien pues, muy arrogante, muy ambicioso, a ver, en general también es muy generoso a la hora de repartir el dinero, pero que no sabe administrarlo completamente bien porque no está acostumbrado a ello, es algo totalmente nuevo para él, pero va cambiando, se va dando cuenta de las cosas, pero va a tardar muchísimo hasta que se dé cuenta de que está haciendo las cosas mal. Luego tendríamos a Estela, que ella empieza siendo una niña malcriada por la señorita Havisham, que le enseña básicamente a desconfiar de los hombres, a tratarlos mal y a intentar someterles, ser poderosa y superior a ellos. Entonces eso le crea un conflicto interno. Luego cuando conoce a Pip y a medida que su relación avanza, va cambiando muy lentamente, pero que muy lentamente, y se va también dando cuenta de sus errores. Tanto Pip como Estela cambian, no siempre para bien, pero es lo que digo, van fluctuando, van de arriba abajo todo el rato. Ellos serían los dos personajes principales. Si hablo de otros personajes más, sí que sería muy, muy, muy grande el spoiler que os haría. Así que solo os voy a hablar de ellos dos y ya está. La que a mí más me gustó es sin duda la señorita Havisham, por cómo la crea Dickens, esa persona desdichada, lúgubre, triste, que se deja arrastrar por los conflictos de su pasado y que con ello afecta todo el entorno, a todas las personas que tiene a su alrededor, conscientemente. Es una persona que se ha quedado atrapada en el tiempo y eso se refleja muy bien en la novela a través de las descripciones de la casa, la mansión en la que vive. Me gusta los pequeños tics que tiene, la forma de hablar. Creo que es un personaje muy bien creado. Ahora bien, no voy a negar que es un libro muy complicado. Por eso está en este podcast, precisamente. A ver, es verdad que es cierto que es el único libro de Dickens que me he leído hasta la fecha, pero me pareció una narrativa difícil. Primero porque el desarrollo de la trama es lento. Va dando pistas poco a poco y hasta el final no une todas las piezas que componen el gran puzzle que es Grandes Esperanzas. Y ese final se va haciendo largo, largo, largo hasta que Dickens decide, pues esto es lo que está pasando. Segundo, por el vocabulario, porque usa muchas florituras, lo clasificaría incluso como pomposo, no como algo negativo, pero sí que es verdad que es complicado. Y porque construye oraciones complejas, de esas que tienes que leer más de una vez para comprender lo que quiere decir. Es decir, en muchas ocasiones tenemos párrafos, o por lo menos en la edición que me leí yo, que es de Alba Editorial, que no hay ni un solo punto, todo lleno de comas y es una subordinada dentro de otra subordinada dentro de otra subordinada. Entonces, cuando llegas al final, ya no recuerdas qué es lo que te estaba diciendo en la oración principal. Y tienes que volver a releer y releer y luego las dobles negaciones, que también eso dificulta la cosa, o por lo menos a mí las dobles negaciones siempre me traen loca. Entonces lo complica porque básicamente no entiendes si lo que te está diciendo es bien o mal, ¿no? A favor o en contra. Sin embargo, para mí son cosas que quedan compensadas por los giros que tiene, por el misterio que oculta, que hace que quieras saber qué es lo que está pasando, sobre todo por lo atmosférico que es y por la crítica que hace Dickens. Yo lo disfruté mucho,
y me quedé con ganas de leer más cosas del autor. De momento no, de momento dejaré un espacio para asimilar. Y si os da miedo, porque yo lo puedo comprender que Dickens es que no es fácil, de hecho es el autor más complicado clásico con el que me he encontrado. Si estáis acostumbradas o acostumbrados a leer a Dickens, probablemente no estéis de acuerdo conmigo porque una vez ya lees muchas cosas del autor y os gusta, pues vas cogiendo ritmo. Y puede ser que no opinéis lo mismo, pero a mí me costó, y estando acostumbrada a leer clásicos, aún así me pareció de los más difíciles que he leído, incluso, ya digo, más difícil que Tolstoy. Si no queréis empezar con el libro porque lo veis muy complicado o porque os ha asustado un pelín, podéis entrar directamente con la miniserie. Si no recuerdo mal, yo vi la miniserie y luego leí el libro, si no voy mal desencaminada. Y de hecho me enganchó y hizo que quisiera leer el libro, sobre todo por el personaje de la señorita Havisham, que ya veis que le tengo mucho aprecio porque es interpretado por Gillian Anderson y esa mujer es maravillosa. Incluso me gusta más el personaje de la miniserie que el de la serie porque lo interpreta muy bien y os ayudará a abriros camino hacia el libro, en este caso más difícil por supuesto. En cuanto a la edición, sí que os recomendaría que escogieseis una edición con los dos finales, porque sí, hay dos finales. El final que se escogió no fue el primero que escribió Dickens, sino el que le aconsejó su amigo que escribiese, digamos, para no hacer tan dramático y tormentoso el libro, porque lo es muy dramático, le encantaba a Dickens. La reina del drama. Sí, un drama queen. Pero le gustaba ahondar en los asuntos de la pobreza y la miseria que sufrían las personas. Pero el final que él había escrito al principio, para mi gusto, va muchísimo más acorde con la novela. Así que si encontráis una edición en la que podáis leer los dos finales, o incluso puede ser que en internet esté disponible el final, de verdad yo creo que merece muchísimo la pena. Darle una oportunidad. Dickens para mí merece la pena. Aunque creo que tú no disfrutaste del libro. A mí la lectura sí, coincido contigo, me resultó pesada. No me atrevería a decir que me resultó más difícil leer Grandes Esperanzas que Guerra y Paz, no. Pero sí que en cuanto al lenguaje, me parece más sencillo el que emplea Tolstoy, Sí, que no a nivel de historia, sino a nivel de lenguaje. sí, exacto. El estilo, digamos. De Dickens, antes de Grandes Esperanzas, había leído Oliver Twist. Y es que no se me movió ni un pelo. Con Grandes Esperanzas tenía justamente Grandes Esperanzas. Pensaba que bueno, que iba a cambiar de idea. Y con Oliver Twist, sí, yo logré empatizar con el pobre Oliver y todo, y a desearle que él fuera muy bien en su vida. En esta odié a todos, hasta la coma. Deseé el mal a todo el mundo. ¡Ostras! Que ardan en el infierno todos. O sea, no solo el estilo, no me siento cómoda, no me entra el estilo de Dickens, sino que además los personajes me resultaron algunos soporíferos, otros tediosos, otros totalmente deleznables, otros es que ya me daba igual, no me gustaba cuando aparecieron porque es que no me interesaban simplemente. Entonces es que no, es simplemente lo único que sentí era ganas de terminarla. Estuve a punto de abandonarla, pero no, aguanté hasta el final. Ahí, esforzando. Exacto. A partir de estas dos lecturas, diría que Dickens no es santo de mi devoción y estoy deseando cambiar de opinión. No os imagináis lo mucho que quiero cambiar de opinión y dar con la obra que diga, sí, Dickens me gusta y entiendo por qué le gusta a la gente. Es que eso pasa, esas ganas, pasa cuando ves no solo que es un autor famoso y reconocido, sino también porque ves algo, entiendes por qué es un clásico. Cuidado porque de Dickens he visto adaptaciones televisivas o cinematográficas de sus obras. Me aburrí. O sea, por ejemplo, la que más se me hizo cuesta arriba fue La pequeña Dorrit. Ay, No ya he leí leído esa el libro. novela. No he leído el libro. Sí, la miniserie, bueno, miniserie para mí es súper seria. ¿Cuántos capítulos tenía? Tiene 11. muchos. 10 mínimo. Sufrí para terminarla.
Es que lo que me pasa con Dickens es que no logro empatizar con los personajes, es que me dan exactamente igual. Menos con David Copperfield, que ahí sí que aguanté y me encantó y yo era fiel porque emitían todos los días un capítulo y era fiel y me pegaba a la televisión. David Copperfield no he leído el libro, hablo de la serie, pero digamos que es la única producción de Dickens que sí que me ha llegado un poco a la patata. Y solo un poco, ¿eh? Ojo, tampoco os creéis que No, mucho. está bien, la disfruté mucho, pero el resto, y de verdad que tengo muchísimas ganas de cambiar de opinión. Es el único autor con el que me pasa. Quiero cambiar de opinión. No quiero. Creo que sería inmerecido que se llevara esta percepción mía, pobrecito. Que tampoco es que le vaya a importar mucho porque el señor está muerto. Ay, con todo el enterrado. respeto del mundo, ¿eh? Sí, y si no recuerdo mal, dentro de las opciones que tenías a la hora de hacer este podcast, Grandes Esperanzas estaba para recomendar. Sí, porque entiendo el tema que trata, pero que me gustara, no me gusta. Y por eso iba a ser una de mis elecciones para decir que, a pesar de que no me gustó, reconozco lo que contiene esta obra y lo que representa, y por eso la recomiendo. Es que a veces tendemos a creer que si no nos gusta una obra es porque no te gusta la historia, porque no te caen bien los personajes. Y a veces, aunque pueda sonar muy chorra lo que voy a decir, a veces es porque no hay feeling con el autor. El Exacto. autor no te transmite con sus palabras. No. Yo, la verdad, si queréis empezar con Dickens, para mí la mejor opción sería cuento de Navidad o canción de Navidad. No sé Sí, exactamente tengo cómo está pensado en traducida. la Christmas Carols, ¿no? O Sí, algo Christmas así. Carols, que creo que están las dos traducciones son reconocidas, ¿no? Canción de Navidad y cuento de Navidad. Bueno, Porque a fin de cuentas es el libro infantil que todo el mundo conoce. Es que aunque no hayáis visto las pelis o leído el libro, todo el mundo conoce de qué va. Digamos que Christmas Carol es a Dickens lo que el Hobbit a Tolkien. Un buen paso para empezar. Pero, ¿ves? Lo que os digo, lo que siempre os decimos, opiniones varias acerca del mismo libro, pero os aseguro que Dickens merece muchísimo la pena y es un clásico, o sea, es que es un autor clásico por derecho propio y se comprende porque es así. Y de momento, hasta aquí las lecturas densas y densas, recomendables. densas, tan densas como se ha hecho este podcast. Ya lo sentimos, pero es que nos encanta hablar de libros. Ya sabéis, como siempre, que tenéis los comentarios abajo para dejarnos vuestras opiniones, recomendaciones de libros también que creáis que son densos pero que merecen la pena ser leídos. Y nosotras nos despedimos hasta el siguiente podcast y hasta luego. Adiós.